Hola, ¿qué tal? Aquí en Televisión Melilla seguimos en la línea de medio de comunicación público y siempre cuento un poco la misma historia antes de que la Junta Electoral, en cierto modo, coarte un poco la capacidad de expresión y de entrevistas que podemos tener nosotros, porque somos medio público y por tanto habrá tiempos costeñidos, tiempos ordenados y tiempos controlados según la representación de cada partido, la que tenga, que no la que quiera tener. Pues se nos ocurrió hace ya meses este invento, que es el programa Candidatos, que como su nombre indica, entrevista a los candidatos de los partidos, muchos por cierto, que se presentan en la Ciudad Autónoma de Melilla, en un tiempo que quiero indicar que es para todos igual, minuto más, minuto menos, y que ustedes pueden ver bien a través de la pantalla, bien a través de eso que llaman ahora las redes, o sea, nuestra página web, las veces que ustedes estimen oportuno. Vamos cerrando este serie de programas que comenzó ya hace tiempo, vamos cerrando y acercándonos a los que tienen más representación, en cierto modo, los partidos más grandes, para entendernos. Y hoy vamos con Coalición por Melilla, que vive indudablemente para propios y extraños, amigos y contrarios, ha sido un partido protagonista en esta legislatura. Y tenemos a su número uno, su candidata, Dunya Al-Mansuri. Bienvenida. Muchas gracias. Comenzaré con una pregunta no incómoda, pero sí quizás un poco singular, en el hecho de que cuando fue presentada como candidata hace pocos días, algunos se alegraron y otros se asombraron. Ah, Dunya, ah sí, pero sí es mujer, que es un clásico. Es uno de esos tópicos que se comentaban durante mucho tiempo, durante estos meses, quién podía ser candidato o candidata, y siempre está un poco el refilón del comentario que ahora ya se ha roto completamente con la presencia de Dunya Al-Mansuri. Pero ¿sintió usted un poco esa presión, ese tópico que llegaba con meses de anterioridad, algo así como, sería buena candidata, pero no puede serlo? Lo que es en el seno de mi partido, no. Pero es cierto que, bueno, que hemos vivido durante los últimos meses mucha rumorología, ¿no? Muchos difundidos de WhatsApp, muchos mensajes, pero un poco eso es las etiquetas que siempre se le han intentado poner a Coalición por Melilla, y esta no es la única etiqueta que hemos padecido, y bueno, que ahora, una vez que hemos tenido capacidad de gobernar y hemos podido demostrar a los ciudadanos melillenses quiénes somos realmente, pues han ido cayendo, ¿no?, todos estos estereotipos. Yo creo que esta era la última barrera que quedaba por romper y la hemos roto bien, ya no solo con la candidatura y que sea una mujer la cabeza de lista, sino que somos el partido que más mujeres lleva en la lista completa. O sea, llevamos una lista pues más femenina que masculina, y bueno, pues yo creo que con eso estamos rompiendo, pero no porque se haga de forma intencionada, es que siempre ha sido así. Precisamente el presidente de nuestro partido, el señor Aberchán, es un hombre muy feminista y que aboga mucho por los derechos de las mujeres y por la presencia femenina. Y él siempre en Petit Comité, entre bromas, nos lo dice, que es que las mujeres somos más efectivas que los hombres, sin que se enfaden los hombres del partido, lógicamente. Pero que bueno, que es un estereotipo más, es una etiqueta más, y bueno, yo me alegro de que eso se rompa, de que la gente conozca qué es Coalición por Melilla de verdad, que durante muchos años han intentado intoxicar a la población melillense. En muchas ocasiones, por desgracia, lo han conseguido crear ese caldo de cultivo para que la gente un poco tuviera recelo de qué haríamos nosotros una vez en el gobierno. Hemos conseguido entrar en el gobierno y hemos demostrado que no eran más que eso. Vamos a hablar de esa lista, no entera, porque la lista son 25 más los suplentes, pero sí quizás de ese número que siempre un poco más los periodistas le echamos un vistazo con mayor profundidad, esos 12, 13, 14 primeros. Evidentemente hay rostros conocidos, no pocos, pero sí, también hay muchos rostros nuevos. Eso es un riesgo, eso tiene un margen de riesgo, aunque supongo que el presidente Mustafa Aberchán, el partido también en general, habrá aludido y examinado los pros y los contras de esa lista casi alternativa a la anterior. Bueno, en este caso, y es normal, ¿no?, la mayoría de las ocasiones ocurre, se va conjugando veteranía con juventud. La gente que va en la lista, no por no ser conocida, no tienen trayectoria, son personas con unos perfiles profesionales que invitan a que estén en esa lista, gente muy cercana al partido, gente que son, bueno, pues algunas de las compañeras jóvenes, pues podemos decir que son militantes del partido incluso desde antes de cumplir los 18 años, por lo tanto, gente muy del partido, gente muy involucrada y gente con ganas de hacer cosas y que se les escuche. Estamos en una etapa en la que es importante que la ciudadanía se sienta identificado con la lista que le puede representar, y por lo tanto esa lista tiene que ser plural, bueno, pues gente de todas las edades, gente que al final de una manera u otra haga que una parte de la población diga,
oye, esta persona me representa, esta persona puede representar mis necesidades o aquellas cosas que quiero que se hagan. Y yo creo que la lista se ha medido mucho en ese sentido. Los primeros puestos, pues somos gente veterana, que llevamos años en política, en mi caso llevo desde el año 2007, compañeros como Emilio Guerra, que aunque es una nueva incorporación, tiene también trayectoria y mucha experiencia política, y el resto de compañeros igual. Se reincorpora Yamal, que ya fue en su día incluso consejero en el primer gobierno de Aberchán, por lo tanto yo creo que la lista es una lista potente. Cuando ya conocimos la lista de forma definitiva el pasado lunes, pues ya yo internamente incluso he estado barajando y pensando, oye, si gobernamos, esta persona sería la ideal en esta consejería, o sea que los perfiles están muy definidos y muy bien estudiados. Hay una novedad, en este caso Coalición Pro Melilla se presenta tras haber gobernado. Atención, no es la primera vez, para los más jóvenes ya estuvo Coalición Pro Melilla presidiendo la ciudad autónoma ya por el año 99, si mal no recuerdo, pasa que no llegó al año y fue un año muy especial en muchísimos aspectos, sobre todo porque más Coalición Pro Melilla intentaba gobernar, si mal no recuerdo, que con 4 diputados. Bueno, asociado a otras fuerzas políticas. Esta vez sí se ha gobernado, cogobernado, con 3 partidos que al final quedaron en 2. El poder ayuda para implantar después una idea en unas elecciones posteriores, pero también el poder desgasta, sobre todo una administración que ha sido bastante disparatada. No lo digo por su estructura, sino por todo lo que ha pasado, que nadie lo esperaba cuando ustedes prometieron o jurado, me refiero al COVID, la guerra de Ucrania, y lo que sigue pasando, porque luego las subidas, la crisis económica, esta administración, este año, estos 4 años, es un no parar. ¿Cómo lo ve? ¿Hasta qué punto ese poder que han tenido y que tienen todavía, y que de hecho seguirán teniendo, porque luego el gobierno está en funciones hasta que llegue el nuevo, hasta qué punto eso desgasta? Bueno, desgasta el trabajar en las condiciones en las que hemos trabajado, ha sido durísimo. Ha relatado perfectamente algunas de las cuestiones que hemos padecido en estos 4 años. Nos ha desgastado, pero yo creo que ha sido una legislatura muy intensa en cuanto a gestión, en cuanto a poder demostrar a los ciudadanos melillenses que en un momento tan importante como ese no nos hemos dormido. O sea, al día siguiente de que se decretara el estado de alarma, yo estaba ya con todo el equipo de la Consejería de Hacienda viendo cómo obteníamos fondos extraordinarios para poder hacer frente a lo que se nos venía encima. Y aún no éramos muy conscientes, porque yo no sé quienes nos estén viendo, pero en mi caso y en el caso de la gente de mi área, pues bueno, calculábamos que para septiembre, octubre podríamos volver a la normalidad y no fue así. O sea que fue una situación muy compleja que nos obligó a estar pues prácticamente en alerta las 24 horas del día, porque a cada momento surgía algo, que hay que comprar guantes, no, que ahora guantes no, que mascarillas, que ahora las vacunas, que ahora espérate porque a ver quién compra las vacunas, ahora espérate que en Madrid han engañado y las mascarillas resulta que son falsas, cuidado que nos engañen, el tema de los menores, hay que sacar a los menores del centro que están hacinados, atender a la gente que se había quedado en la calle, las familias que de la mañana a la noche se habían quedado sin ingresos. Fue algo que nos obligó a trabajar de una forma tan intensa que creo que ya tenemos experiencia en cualquier cosa que pueda ocurrir. Bueno, toquemos madera porque esperemos que no ocurran cosas de este tipo ni otro tipo de cuestiones que nos obliguen a estar en esa situación. Pero ha sido tan intenso que creo que ni siquiera hemos sido conscientes del desgaste que ha supuesto, no hemos tenido tiempo de pensar ni de recapacitar todo lo que había ocurrido. Es verdad que ya, bueno, a posteriori, ¿no? Como siempre pasa, bueno, pues esto se puede haber hecho de esta forma, de esta otra, pero creo que sobre todo lo que hemos demostrado es esa capacidad de reacción que hemos tenido. ¿Y hasta qué punto ayuda el estar en el gobierno para que te vuelvan a seguir votando? Lo digo porque aquí hemos analizado en esta mesa con muchos miembros de la clase política y casi todos, ideologías aparte, oposición y gobierno, están de acuerdo en que este gobierno, gobernar lo que es gobernar, gobernó casi la mitad de la legislatura. Pues entre que aterrizó, llegó aquel famoso sentencia de Ceuta, que lo puso patas arriba, se presentó el plan de gobierno, cuando se pone en práctica a los 2 días, literalmente a los 2 días, los 2 días sí. Llega el COVID, y el COVID no se nos va de una forma sustancial hasta casi pasado un año, han tenido la mitad de tiempo. ¿Hasta qué punto uno cumple las promesas prometidas o no cumple? Y hay un cierto temor sobre que a ver si el votante no me vota porque se ha enfadado. A ver, el principal problema al que nos enfrentamos es que el electorado, los ciudadanos suelen tener en cuenta lo más inmediato, ¿no? Lo más cercano. La pandemia la gente ya la ve muy lejos, la gente en ocasiones no recuerda
que hemos pasado por una pandemia que paralizó la administración. Pero no la paralizó porque tuviéramos que gestionar la pandemia, es que administrativamente se paralizó. El Real Decreto de Estado de Alarma paralizó todas las administraciones. O sea, teníamos totalmente prohibido gestionar cualquier cuestión que no fuera derivada de la pandemia. Todo tenían que ser contratación de emergencia, tal y como establecía el propio Real Decreto, y solo cuestiones de pandemia o cuestiones de unos servicios públicos primordiales, pero poco más. No se nos permitía hacer nada más. Se paralizaron las obras, se paralizaron los contratos, se paralizó todo, se paró el mundo. Y eso, quieras o no, pues te limita a la hora de gestionar. Hay muchísimos proyectos que a mí me da mucha pena que no se hayan podido visualizar. Están en marcha ahora pues la gente se queja, ¿no?, de que está toda la ciudad en obras. Es que hemos tenido que poner todo en marcha a la vez. Que por otro lado lo diseñamos de esa manera a conciencia. Cuando ocurre todo lo de la pandemia y vimos lo que había pasado con la frontera, que de pronto la gente había cerrado las persianas y no tenían forma de volver a abrir las persianas porque sus clientes estaban al otro lado de la frontera, no tenían a quien venderle sus productos. De alguna manera había que reactivar la economía melillense. ¿Y cómo reactivas la economía melillense? Pues no nos quedaba otra que poner dinero. La Administración, a través de la inversión pública, ha incentivado la economía de Melilla y gracias a eso tenemos los datos que tenemos. El mes pasado, el último dato de afiliados a la Seguridad Social era de algo más de 25.000 personas. Nunca habíamos tenido en Melilla esa cifra de afiliados a la Seguridad Social y, quieras o no, esa inversión, esos fondos públicos que se destinaron con ese objetivo han ayudado las ayudas a las empresas. Hemos mantenido a flote a muchísimas empresas. La mayoría de las empresas melillenses no han tenido que cerrar sus puertas gracias al apoyo que tuvieron por parte del Gobierno. Pero como digo, eso, bueno, un poco la gente lo entiende en el contexto de la pandemia y se le olvida que dependiendo quién gobierne las cosas se hacen de una forma u otra. Tenemos imágenes muy claras de lo que ocurrió en Madrid con las colas del hambre. Se veía gente haciendo cola para recibir alimentos. En Melilla no se hizo así. En Melilla se puso en marcha el programa de cesta de alimentos con el que directamente desde los supermercados se llevaba la comida a las familias vulnerables para que ni siquiera tuvieran que salir de su casa y evitar el riesgo de ese momento con los contagios. Y al final eso es lo que queda, ¿no? El cómo se hacen las cosas. Es cierto que hay que recordárselo al ciudadano que realmente lo que son grandes proyectos, lo que es el programa de Coalición por Melilla o el programa de gobierno de Coalición por Melilla para esta última legislatura, pues no lo hemos podido cumplir. Pero pedimos esa oportunidad, ¿no?, a la gente de que, oye, estos 2 años hemos demostrado que se pueden hacer las cosas de una forma distinta, que estamos cambiando la forma de trabajar, que hemos roto muchas dinámicas que habían anteriormente que no eran beneficiosas para la gestión del dinero público y todo eso se está empezando a ver ahora. Hablemos de Melilla bajo el punto de vista de CPM. La verdad es que para muchos Melilla entra en un decenio, que ya ha entrado, importante: educación, comercio, frontera, que ahora mismo está un poco patas arriba o a la espera de acontecimientos, por supuesto economía. Economía, habló con la consejera aún de Hacienda, con la gestión que se puede realizar a unas pocas semanas de las elecciones, pero consejera de Hacienda. Si hay algo que se ha criticado por parte de la oposición ha sido los dineros que se han movido. De hecho, pongo el adverbio, muchos dineros que se han movido, pedir préstamos. ¿Era tanto necesario, tan mal están las cuentas, el gobierno que llegara después, el que llegue, va a encontrar las arcas vacías, como se dice un poco en los cuentos medievales? Sé que, por ejemplo, Promesa puso en marcha pues hasta 11 niveles de ayudas. La última fue bastante interesante por la gran cantidad de millones de euros. ¿Era necesario semejante inversión pública? Era imprescindible. No podíamos prescindir de esa inversión pública. Si hubiéramos prescindido de esa inversión pública, posiblemente la mayoría de las tiendas de nuestra ciudad, la mayoría de los comercios estarían cerrados. Cuando uno invierte dinero, y esto son reglas básicas de economía, tampoco hay que ser un gran economista para entenderlo, cuando uno invierte dinero, ese dinero se va multiplicando porque se va utilizando. El señor o la señora o la familia que tiene un puesto de trabajo consume en el supermercado, consume en la tienda de ropa, consume en la papelería, sale, mueve el dinero. ¿De qué nos sirve el dinero metido en los bancos? El dinero hay que moverlo, el dinero tiene que llegar a la ciudadanía melillense. Eso que me acabas de plantear es precisamente a lo que me refería con distintas formas de gobernar.
esa oposición que critica que se haya puesto dinero en la calle, posiblemente si hubiera gobernado hubiera hecho todo lo contrario. Posiblemente pues hubieran eliminado las pagas extraordinarias, no hubiera subido el salario mínimo interprofesional, no estaría Melilla pues como está ahora mismo, sí, plagada de obras, pero obras necesarias y que están ayudando a la economía. No hubieran salido las ayudas, etcétera, etcétera, etcétera. Era necesario y no se podía hacer de otra forma. De hecho, la forma en la que se ha hecho está demostrando que se ha hecho lo correcto. ¿Por qué? Porque los indicadores que siempre en Melilla han sido los peores indicadores de todo el territorio, incluso europeo, en cuanto a desempleo, en cuanto a pobreza, en cuanto a número de hogares con todos sus miembros desempleados, todos esos datos se han mejorado. El desempleo juvenil, estábamos a casi 40 puntos de la media nacional, todo eso se ha rebajado. Y se ha rebajado gracias a la inversión pública. ¿Qué sentido tenía en un momento en el que era el óptimo para acudir a la financiación de los bancos, porque los tipos de interés estaban por los suelos, no aprovechar ese momento que además era beneficioso para Melilla? Yo creo que es una manera torpe de ir en contra del gobierno, porque realmente se están tirando piedras en su propio tejado. Al final están demostrando qué es lo que hubieran hecho. Posiblemente, si no hubiera estado gobernando Coalición por Melilla, nos hubiéramos encontrado con un banco de alimentos con colas kilométricas. Porque además es lo que pedía el Partido Popular durante la pandemia, que le diéramos dinero al banco de alimentos y que bueno, que la gente fuera allí. Pues no era momento de que hubieran aglomeraciones de personas yendo a pedir alimentos. Y tampoco tenemos por qué hacer lo que hacía el Partido Popular. Al Partido Popular le gustaba ir al comedor San Francisco a hacerse fotos con las personas que eran usuarias del comedor. Y eso me parece lo más denigrante que se le puede hacer a una persona que está en situación de pobreza. Este gobierno ha dignificado las necesidades de las personas que lo pasan mal en un momento dado. Se le da una tarjeta bancaria en lugar de ese papelito tan feo como se daba antes, que era el vale de alimentos. Al final, como digo, se están retratando. El Partido Popular está retratando cuál hubiera sido su forma de gobernar. Hace poco escuchaba yo al señor Quevedo llamarnos la atención o afear que después del temporal que destrozó la zona de Orcas Coloradas, que hayamos sacado un contrato de emergencia para arreglar esa zona y evitar peligros. ¿Qué nos están contando? Yo creo que a quien más la ha desgastado esta legislatura ha sido a la propia oposición, porque no ha estado a la altura de las circunstancias en ningún momento. Se esperaba mucho más del Partido Popular, sobre todo después de la experiencia que tiene de 20 años de gestión, pero ha demostrado que no sirven ni para eso prácticamente. A pocos días antes de que comenzara esta recta final de las elecciones, Coalición por Melilla fue a Madrid, de hecho no Coalición por Melilla, algunos miembros de Coalición por Melilla con un grupo bastante variopinto, para, en cierto modo, expresar el problema que tenemos en Melilla en la aduana. En la aduana, en la frontera, la falta de aduana comercial, la falta incluso de la aplicación del régimen de viajeros, que eso es prácticamente de obligado cumplimiento por jurisprudencia internacional, y seamos sinceros, y es una opinión más personal y yo le indico que es mía, no tenemos ahí mismo un buen vecino, es bastante hostil en muchos aspectos, si bien es cierto que la inmigración ha disminuido, si bien es cierto que las relaciones comerciales a nivel de países es muy buena, sobre todo a favor de España, pero a nivel de Melilla y Ceuta la cosa está como mínimo congelada. ¿Qué protestaban ustedes en Madrid? Porque por un lado la protesta es racional y entendida por varias personas, pero por otro lado está el precio, si es que hay que pagar un precio por ello, de haber estado cogobernando con el partido precisamente que dirige el país, con lo cual es una difícil balanza que siempre ocurre cuando llegan las elecciones tras un gobierno de cohabitación. Bueno, nosotros lo que tenemos claro es que Melilla es lo importante. Para nosotros, más allá de las relaciones con los partidos políticos, lo que nos mueve, pues al final los intereses de Melilla y las necesidades de los ciudadanos melillenses, y creo que lo hemos demostrado. En estos últimos años, incluso la propia prensa, ¿no?, nos preguntaba en ocasiones sobre los rifirrafes con el gobierno, los rifirrafes del señor Aberchán o los reproches de Aberchán hacia la delegada del gobierno por plegarse a los intereses de su partido y no defender los intereses de los melillenses por encima de todo lo demás. Al final, eso nos ha pasado factura al propio gobierno, ¿no?, porque cuando uno públicamente le afea a un socio de gobierno que no estás a la altura de las necesidades de los ciudadanos melillenses, pues
va creando, ¿no?, esos a lo mejor roces que hemos podido tener a lo largo de esta legislatura. Yo creo que si Coalición por Melilla se caracteriza por algo, es que los ciudadanos están por encima de cualquier sigla, incluso de cualquier acuerdo político, y lo hemos demostrado. Hemos demostrado que somos un socio complicado, por decirlo de alguna manera, porque no le damos más valor a ese acuerdo que al ciudadano melillense. Si en un momento dado ese acuerdo pues se tiene que replantear porque no se está a la altura de lo que los ciudadanos necesitan, se replantea. Nosotros jamás, y yo creo que esa es una consigna clara de Coalición por Melilla, vamos a permitir que otras siglas de ámbito nacional, que bueno, pueden tener otros intereses o que pueden incluso estar sujetos a una disciplina de partido, coarte las reivindicaciones que son buenas para Melilla. Lo hemos hecho. Intentamos que el Partido Socialista y todos los partidos se sumaran a esta reivindicación porque creo que no es ser desleal con un socio de gobierno, ni siquiera el propio Partido Socialista o el Partido Popular sería desleal con sus siglas por reivindicar cosas buenas para Melilla. Está el ejemplo del señor Vivas. El señor Vivas, cuando ha tenido que votar algo por el bien de Ceuta, que ocurrió hace ya muchos años con la financiación autonómica, ¿no? Aquel famoso momento en el que el señor Imbroda se fue a pasear en un barco mientras las comunidades estaban votando la ley de financiación autonómica, y Melilla ha perdido cientos de millones de euros por esa negativa del señor Imbroda a negociar y a votar, porque quien gobernaba España era el Partido Socialista. Sin embargo, el señor Vivas votó, participó, negoció las cantidades que necesitaba Ceuta y han recibido un dinero que Melilla no ha recibido por partidismo puro y duro. Y Coalición por Melilla eso jamás lo va a permitir, independientemente quién sea el socio de gobierno. Es muy pronto para hablar de pactos, pero hombre, ya puestos, hay una cosa que nos sorprendió de Mustafa Beltrán, presidente de CPM, cuando indicó que sacara el resultado que sacara CPM, abría las puertas para cogobernar con otros partidos. Tanto fue así que hubo un cierto movimiento en las redes, en el cual me pillé un poco fuera de contacto, y pues desde el PP se indicó que ante no sé cuántos números de notarios nunca se pactaría con CPM nada de nada. Pero bueno, vamos a hablar de CPM, no del contrario. ¿Por qué esa apertura? Esa apertura, incluso si sacaran ustedes un resultado mejor del que tienen ahora. Bueno, está claro que nuestro objetivo principal es tener una mayoría absoluta o una mayoría suficiente como para poder defender los intereses de los ciudadanos melillenses. Complicado y bueno, pues lo hemos vivido en estos 4 años, cogobernar, bueno, pues por todo lo que se ha podido ver. Pero somos conscientes de que Melilla necesita un gran pacto político, un gran pacto político que aleje la crispación no solo del ámbito político, sino del propio ámbito ciudadano. Lo que no podemos hacer es estar arrojando a los ciudadanos incluso a tener, bueno, pues esta sensación y este clima que hay últimamente de que estamos unos contra otros y polarizando la situación, bueno, pues hasta el límite de cosas que se van viendo por la calle, que se van escuchando por las redes, que no son buenas para Melilla. No son buenas para Melilla, no son buenas para los melillenses. Y tenemos que ser conscientes todos de que hay cuestiones muy, muy importantes que resolver para Melilla. Y para eso tenemos que estar todos de acuerdo. Pero bueno, nos encontramos con un Partido Popular que sin ni siquiera sentarse en una mesa, ni siquiera conocer un resultado electoral, bueno, pues ya jura y perjura. Ya veremos lo que ocurre, ya veremos lo que ocurre. En nuestro caso, como digo, objetivo, mayoría absoluta, gobernar con esa mayoría suficiente como para poder sacar adelante sin que nadie nos condicione a estas cuestiones que son tan importantes para Melilla, pero con el apoyo de todos o con el acuerdo de todos siempre que sea posible. Habíamos empezado esta entrevista con un tópico que se ha roto, de hecho físicamente, lo tengo aquí, el tópico roto quiero decir. Vamos a ir cerrándolo con otro tópico. Coalición por Melilla, salvo en un momento determinado, siempre ha sacado más diputados según iban los comicios desarrollándose. Solamente una vez descendió algún diputado, de eso hace tiempo. Sin embargo, tiene un tópico encima, según sobre todo sus contrarios, que busca el voto en especial, eso que llaman un colectivo, que es un término que a mí siempre me desagrada bastante, lo de los colectivos. Pero si es cierto o no, sí es verdad que para tener esa mayoría absoluta, para expandir el número de votos, necesita acaparar, conseguir, convencer
a todos los colectivos, a todos los melillenses. ¿Qué mensaje tienen ustedes para romper esa especie de, yo no sé si mala fama, pero sí de ciertos aspecto enturbiador que muchas veces, y lo reconozco como periodista, el que le dicen o el cómo se dice y las redes lo convierten en realidad, aunque no lo sea? Las mentiras suelen ser muchas veces reales porque se creen que lo son, aunque no lo sean, y eso repercute al final en el voto. Bueno, eso no, lo que se dice siempre miente que algo queda. Pues un poco, y con las redes más. Un poco en esta línea. El gran problema de las redes sociales es que es un escaparate amplio en el que cualquiera, incluso con un perfil falso, que no se sabe ni siquiera quién hay detrás, puede decir lo que quiera. Y eso se repite en un grupo, en otro grupo, luego se reenvía a través de mensajería, luego se sube a otra red social y al final, bueno, pues a la gente le va quedando eso en el subconsciente. Pero yo invito a los ciudadanos melillenses a que miren la hemeroteca, pero no la hemeroteca de redes sociales, la hemeroteca de medios de comunicación en los que se puede ver qué ha hecho Coalición por Melilla en estos 4 años, qué hemos hecho en el Gobierno. Algún colectivo, es que tampoco me gusta utilizar ese término, porque los ciudadanos melillenses somos melillenses, tenemos una identidad propia. Melilla tiene su propia identidad. Los melillenses, dentro de nuestra diversidad, somos melillenses y tenemos unas características, pero ¿algún melillense ha visto en algún momento en peligro sus costumbres, su cultura, su religión con este Gobierno? Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que hemos ensalzado todos los momentos importantes para las distintas confesiones, hemos tenido una feria estupenda, hemos tenido una Semana Santa que se ha respetado pues, desde lo más profundo, ha habido actividades nuevas que antes no se habían hecho, como el concierto en una iglesia de 2 cantantes melillenses. Por primera vez en nuestra ciudad se cantó una saeta a uno de los pasos, y son cosas que se están haciendo por parte de este Gobierno. Yo creo que más allá de esas etiquetas que se nos quieren seguir pegando, ya la ciudadanía lo ha visto. Yo creo que los ciudadanos eso lo han tenido claro desde el primer minuto. Creo que se ha normalizado de una forma espectacular la convivencia, pues sin ir más lejos. El rezo de la Id antes se hacía en la periferia, en el extrarradio, para no molestar, y ya llevamos 2 rezos haciéndolo en el centro, en la explanada multifuncional, con fluidez, sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de molestia para nadie. Al contrario, pasaban melillenses de otras confesiones y grababan lo emocionante de ese momento. Igual que, como digo, pues la Semana Santa, la Navidad, el Pesaj y cualquier otra festividad de cualquiera de las confesiones religiosas. Hemos demostrado que no es cierto. Esto ha sido una legislatura que a mí, a quien me pregunta, ya no tanto desde el punto de vista de la gestión, sino cómo me he sentido yo a nivel personal, y hay algo de lo que me siento muy orgullosa, y es que precisamente hemos roto muchos estereotipos. La gente nos ha conocido, ha visto que no nos comemos a nadie. A mí me hacía gracia al principio cuando venía gente, bueno, pues de asociaciones y entidades, lo típico, ¿no? Al principio pues por presentarse, por conocernos y saludarnos, me decían, oye, pues soy gente maja. Y digo, sí, bueno, yo de momento no me he comido a nadie, pero por eso, porque la gente era que venía como con miedo, incluso, bueno, pues los funcionarios ya te van conociendo y van viendo, oye, pues eso que decían no es verdad. Y a mí eso me satisface muchísimo, que la gente reconozca que las cosas se están haciendo de una forma distinta, pero para mejor. No es que hayamos cambiado para peor, sino que todo lo contrario. Tengo la suerte, mucha, de entrevistar a los candidatos, en cierto modo calar en el sentido positivo del concepto, su línea editorial, la del partido, y el conocimiento que pueden tener de un tema u otro. Y pocos candidatos, sobre todo porque han tenido gestión, puedo hablar de lo que voy a hablar, que es no solamente de la visión íntima de los melillenses, o sea, las necesidades de aquí y ahora, sino de su visión externa. Si ha habido un momento en donde Europa nos ha ayudado con los famosos fondos de resiliencia, ha sido ahora. Bueno, a Melilla en general, en particular, y a España en general. De hecho, he podido ver, se lo he comentado a nivel personal, hace unos días los diagramas, y España es el país que más está recibiendo esos fondos y más rápidamente, gracias a que la propia España, cada autonomía está administrando los muchos papeles que hay que rellenar. Entre ellos, Melilla ha rellenado los papeles y ha recibido los 37 millones y otros fondos que han llegado de forma tangencial. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto Melilla tiene que salir fuera? Porque, seamos sinceros, ni el ciudadano medio ni los gobiernos a veces no sabemos vender.
De hecho, sabemos muy comerciantes, pero no sabemos vender. Y yo he estado en Bruselas hace unos días y de Melilla se ha hablado, y mucho, sin que los melillenses lo sepan, por una u otra razón, y no precisamente por el tema de la inmigración, que es un clásico. Así que me he quedado sorprendido, siendo un puntito muy chiquitito en todo el dinero que se mueve de cara a España. ¿Hasta qué punto usted ve la necesidad de que Melilla tenga mayor influencia, mayor representación, sea una oficina, sea el tema del Comité de Regiones, de pegar el salto hacia arriba? Hombre, yo creo que eso no es que sea necesario, sino que lo hemos impulsado ya. Ha sido una pena que físicamente la oficina no se haya podido abrir antes de las elecciones, ya no nos da tiempo, pero el trámite está hecho y bueno, pues estamos pendientes de la firma del convenio y 3 detalles más que hay que cerrar. Me alegra que me traslades que se ha hablado mucho de Melilla, porque sin embargo cuando fuimos a Bruselas, que fue una delegación del gobierno, estuvimos allí, lo que encontré fue muy distinto. Yo creo que esa visita realmente despertó el interés por Melilla y eso es lo que hay que hacer. Hay que ir al centro de las instituciones, que se nos conozca, que se nos vea y que la gente diga, oye, vamos a prestar atención a este territorio. Porque cuando fuimos había eurodiputados que no sabían ni siquiera situar a Melilla en el mapa. Y eso es malo. Es malo para Melilla. ¿Por qué? Porque se dictan normas, se dictan reglamentos, que luego cuando hay que aplicarlos en Melilla, dice, oye, nadie se ha dado cuenta de que en Melilla eso no se puede aplicar. Pero que se hable es una buena noticia. De hecho, la oficina, el programa que tenemos, el contrato mayor que tenemos con KPMG para el conocimiento de Melilla en los distintos sectores económicos, de desarrollo económico, la aprobación del plan estratégico, todo eso nos está sirviendo de escaparate para que nos conozcan empresas, para que nos conozca el resto de España y, cómo no, que en Europa, cuando tomen alguna decisión, se acuerden de este cachito de Europa en África, que somos pequeños, que somos una gotita en el mar en cuanto a las necesidades que podemos tener respecto a otros territorios, pero bueno, que a Melilla se nos den 37 millones de euros de resiliencia, 17 millones de euros del FEDER, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, pues eso a nosotros nos va resolviendo problemas importantes para Melilla. Y hay que decir, y quiero aprovechar y ponerlo en valor, que Melilla ha sido la primera comunidad autónoma española a la que se le han aprobado los programas operativos, los programas europeos para el nuevo sexenio, porque hemos hecho la tarea. Hemos rellenado esos cientos de formularios y esos cientos de documentos que nos piden, lo hemos hecho todo muy bien planificado, para eso hemos aprobado el plan estratégico, para tener nuestra hoja de ruta bien marcada y gracias a eso hemos sido los primeros de España. No de los primeros, no, los primeros, los número 1. Me lo dijeron en la comisión, para ser exacto, que son realmente los que dan el dinero. Pues muchísimas gracias por estas palabras de Doña Al-Mansuri, candidata número 1 a la presidencia por parte de Coalición por Melilla. Nos seguiremos viendo durante este largo mes y posiblemente después del 28 de mayo me da la sensación que la historia no ha acabado. Nosotros nos despedimos en este programa que le ofrece Televisión Melilla para entrevistar a los candidatos. Como ente público que somos, creo que lo tenemos que hacer, sobre todo antes de que, siempre lo digo, la Junta Electoral nos mida más los tiempos. Así que nos despedimos hasta el próximo programa, que esto todavía no ha acabado.